Muy bien, si trae usted su Biblia, o su iPhone, o su Android, lo que usted utilice, me puede acompañar a Josué, capítulo 8, versículo 1 al 2. Si es a través de su teléfono, no le vaya a dar una picadita y a Facebook, no, usted está aquí. Vaya a la aplicación de la Biblia. Si no, mejor léalo en la pantalla. Josué capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Ahí. Okay, Ai. Sube a Ai. Ahí le vamos a dejar Ai. Okay. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuántos de ustedes aquí necesitan un poquito de victoria? ¿Cuántos de ustedes les gustaría acariciar un poquito las mieles de la victoria? Están en una situación en la que dicen: ya que me toque una, Dios, ya que gane una. De repente agarramos unas rachas que vamos de bajada o en picada y sentimos que todo sale mal, y de repente sentimos el deseo ya de experimentar una victoria, Dios. ¿Cuántos necesitan por lo menos un poquito de victoria? O una gran victoria. Bueno, esperemos hoy la puedan recibir. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Muy bien, hasta aquí vamos a leer. Más adelante continuaremos con el pasaje. Pero para propósito del mensaje, aquí vamos a parar por un momento. En esta instancia en la que nos encontramos del pueblo de Israel, ellos se encontraban en el medio de un peregrinaje, en medio de una ruta. Se encontraban justo en la mitad, justo en la parte nuclear, en la parte más, digamos, centrada de lo que era una ruta para ellos, un peregrinaje, ¿sí? En este momento se encontraban haciendo algo específico, tenían una tarea y se encontraban en el meollo de la situación. ¿Se vale decir eso? Estaban justos enfocados en la esencia de su peregrinaje. Ellos habían iniciado una ruta cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y aquí se encuentran probablemente en el momento más vital de ese peregrinaje que ellos habían iniciado. Y el resaltar esto es intencional. Resalto yo que este es el meollo del asunto, en una situación vital, en un punto específico de este peregrinaje de ellos, porque quiero que nos demos cuenta de lo vital que es para nosotros el entender, o sea, lo vital, lo que nos ayuda a entender quién es Dios y la manera en la que Él interactúa con nosotros. Este punto específicamente, este momento en el peregrinaje del pueblo de Israel, esta instancia nos ayuda a nosotros a entender quién es Dios y a entender qué es lo que Dios busca, cómo es que Dios trabaja, qué es lo que Dios hace. Te estoy diciendo que en medio del peregrinaje es donde nosotros empezamos a descubrir quién es Dios. Empezamos a descubrir qué es lo que Dios busca, qué es lo que Dios hace. Empezamos a entender la naturaleza de Dios tanto y como podamos realmente entender, entendiendo que somos finitos nosotros y que Dios es infinito. No tenemos la capacidad de realmente comprender a Dios. Pero a la medida de lo que podamos entender quién es Dios, es a través del peregrinaje que nosotros empezamos a entender quién es Dios. No sé si me estoy dando a explicar. Pero lo que estoy tratando de decir es de que para entender a Dios no es suficiente leer la Biblia. Para entender qué es lo que Dios busca, qué es lo que Dios hace, de qué se trata Dios, el entender la Biblia obviamente es importante, pero no es lo único. Hay algo vital y eso es el peregrinaje. Ahí es donde realmente empezamos a descubrir quién es Dios.
O sea, es cuando nosotros empezamos a interactuar en este peregrinaje, en esta ruta que iniciamos, en esta jornada que estamos, que es ahí donde empezamos a entender lo que Dios es. Todos aquellos que interactuaron con Dios, todos aquellos hombres y mujeres que interactuaron con Dios, que empezaron a conocer a Dios, que llegaron a conocer a Dios, cada uno de ellos tuvo que aceptar un peregrinaje. Abraham, iniciando con Abraham, a Abraham se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Inicia un peregrinaje. Abraham, yo sé que estás aquí, pero el que tú me conozcas a mí implica que ahora te quiero acá. El que tú sepas quién soy yo implica que aquí nomás, ahora ven acá. Moisés fue llamado a transicionar de un lugar en el desierto a una posición de liderazgo. ¿Sí? El mismo pueblo de Israel fue llamado a iniciar un peregrinaje que les tomaría 40 años para ir de la tierra de esclavitud a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí están conmigo? David fue llamado de una situación, de un lugar a otro. Y así podemos enlistar cada uno de los hombres y mujeres de Dios, cómo a través de un encuentro con Dios surgió la necesidad de emprender un viaje. Estoy diciendo, intento decir, que a la hora de que nosotros podamos conocer quién es Dios, hay algo que es necesario, que no podrás conocer, entender o ver lo que Dios es y lo que Dios trata si no inicias el viaje que Él te manda. Todos los que han interactuado con Dios se han visto en la necesidad de iniciar un viaje. Pareciera ser que la interacción del hombre siempre es igual. Dios encuentra al hombre en un lugar y cuando Dios termina esa interacción, el hombre se ve en la necesidad de viajar a otro lugar. Dios encuentra al hombre en una posición y cuando Dios termina de eso, el hombre o la mujer tiene que iniciar el viaje a otra posición. Dios encuentra a un hombre o una mujer haciendo algo y cuando Dios termina esa conversación, este hombre o esta mujer tiene que iniciar algo más. Es real en los hombres que les mencioné, como también es real en el caso de Gedeón. ¿Recuerdan Gedeón? Cuando tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, estaba haciendo algo, estaba ocupado, tenía una tarea, estaba involucrado en algo. Pero cuando terminó esa conversación, había ahora la inquietud de iniciar un viaje en otra dirección. Ya no era la misma ruta que él iba a continuar, algo había cambiado, ¿sí? ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Que estaba ocupado en su tarea, enfocado, trabajando, esforzándose por hacer lo que él en ese momento sentía, su corazón ardía. Bueno, cuando tiene un encuentro se ve con la necesidad de iniciar un viaje diferente, una ruta, un peregrinaje distinto. ¿Recuerdan a Zaqueo? Quien la Biblia no necesariamente dice, pero algunos historiadores dicen que como consecuencia de ese encuentro con el Dios Todopoderoso, inició un viaje que terminaría como pastor de una iglesia. Impresionante, ¿no? O sea, es inevitable que cuando Dios se encuentra con un hombre o con una mujer, estos son obligados a iniciar un viaje. Te quiero decir con esto que Dios nunca, pero nunca deja a las personas donde las encuentra. Porque Dios nos encuentra en lugares oscuros, nos encuentra en lugares sucios, nos encuentra en lugares de perdición, nos encuentra en lugares que llevan a la muerte. Pero es inevitable, es inconcebible que tú puedas pensar que Dios nos puede encontrar en un lugar de esa índole y creer que Dios está dispuesto a dejarnos ahí. Jamás en la vida. Dios nunca nos deja donde nos encuentra. O sea, el pensar que Jesús está dispuesto a reprender a aquellos que estaban a punto de apedrearte como consecuencia de tu pecado. ¿Okay?
Pensamos de repente que Él está dispuesto a defendernos, a protegernos cuando otros nos atacan como consecuencia de nuestro pecado. Viene y muestra la gracia y la misericordia y nos protege. Solo para darse la vuelta y decir, deja de hacer eso. ¿Estás escuchando lo que hace un encuentro con Dios? El que tú digas, yo conozco, sé que Dios existe, invariablemente nos obliga a pensar que tienes la obligación de emprender un viaje, de iniciar un peregrinaje, de cambiar la ruta. Es inevitable porque cada vez que Dios se encuentra con alguien, las cosas no pueden seguir igual. A nadie Dios dejó en el punto en el que lo encontró. Moisés no se quedó atendiendo las ovejas en el desierto. Abraham no se quedó en Ur. Ninguno de estos hombres que tuvieron un encuentro con Dios se quedaron en el mismo lugar donde Dios los encontró o haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. ¿Sí? Una más. Dios le da la bienvenida y abraza a todos, independientemente de su condición. O sea, Dios te recibe tal y como eres. Escucha este concepto. Dios te recibe tal y como eres, con tus tendencias negativas. Dios te recibe así de enojón y mal hablado como puede ser. Dios te recibe con tendencias erróneas. Dios te recibe con confusión sexual. Dios te recibe con malos hábitos. Dios te recibe en medio del adulterio. Dios te recibe en medio de tu pecado. Dios te recibe y te abraza en esa condición sin ningún problema. Para luego mirarte y decirte, este no eres tú. Esto no eres tú. Mira el contraste, lo complicado que es, porque como iglesia una de las cosas que nosotros vamos a hacer en este lugar, y nos tardemos tiempo o lo hagamos inmediatamente, pero en este lugar vamos a recibir, vamos a practicar la gracia y la misericordia. Significa que cuando alguien entre por ahí que no se vista como tú consideras que se debe de vestir, a esta persona la vamos a abrazar y le vamos a decir bienvenido a la casa de Dios, estás en tu casa. Que cuando alguien llegue ahí que aún tenga malas palabras en su manera de hablar, le vamos a dar un abrazo y lo vamos a recibir en este lugar. Es difícil decir eso, es difícil hacer eso. Sin embargo, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos abraza, nos recibe. Con esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, la abrazó, la protegió, la defendió de los ataques de los demás. Y luego le dijo, tú no eres esto. Esto no es lo que tú eres. Ve y no peques más. Jesús, tenemos un encuentro con Él. E inevitablemente, invariablemente nos desafía a iniciar un viaje. No puedes quedarte aquí. ¿Están conmigo? Dile a la persona que está a tu lado, es muy importante el viaje. Muy importante el viaje. En el momento que tienes un encuentro con Dios, viene el desafío para que inicies este viaje. Todos somos llamados a iniciar un viaje, sin importar de dónde vienes, sin importar tu tradición, sin importar lo que antes eras. En el momento que tienes un encuentro con la divinidad, con el Dios Todopoderoso, llega el desafío a iniciar un nuevo viaje, una nueva ruta, una nueva tarea, una nueva función. Cada uno de los hombres que te mencioné o mujeres tuvieron que ser desafiados con esto, iniciar un viaje. Y mira la importancia de lo que te estoy diciendo. Creo con todo mi corazón que la revelación de quién es Dios no viene exclusivamente de lo que leas aquí, sino de lo que te encuentres en ese viaje como consecuencia de obedecer al llamado de Dios. Ahí es donde realmente empiezas a descubrir el poder de Dios, porque aquí lo puedes leer, pero una cosa es escuchar y leer que Dios puede abrir el mar rojo, y una cosa muy diferente, estar enfrente del mar rojo con un ejército atrás de ti, esperando a que Dios lo abra. Tú puedes venir cada domingo aquí a la iglesia y escuchar las promesas de Dios y escuchar lo que Dios puede hacer en tu vida, pero no es hasta que emprendes ese viaje al cual Dios te desafió que empiezas a recibir la revelación de quién realmente Él es. Escucha, no digo que la palabra de Dios no sea la revelación de Dios. Estoy diciendo que esta es la semilla que pone en tu corazón el ánimo, el deseo, el que puedas
entrar a ese desafío donde Dios te llama y donde Dios dice, ok, te recibí de esta manera, con estos hábitos, con esta actitud, con esta manera de hablar, pero esto no es lo que tú eres. Inicia un viaje conmigo. Moisés, tú no eres un pastor de ovejas, eres un líder que guiará a mi pueblo y lo sacará de la esclavitud. Cada uno de nosotros somos confrontados con esa realidad. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya iniciaron este viaje? Porque todo aquel que dice que Dios es real, no puede vivir sin el viaje. Porque la misma existencia de Dios, la misma existencia o la misma presencia de Dios en tu vida indica que tienes que ser forzado a iniciar este viaje. Porque Dios nunca nos va a dejar en el lugar donde estamos. Donde Él nos toma, inmediatamente inicia una ruta, un viaje. Entonces la jornada, este viaje, este peregrinaje, no solamente es importante para entender quién es Dios, no solamente es vital para entender esa revelación de lo que Dios es, sino que también es importante para el desarrollo de nuestro carácter y como consecuencia de este viaje podamos empezar a entender quiénes somos nosotros. O sea que al ser desafiados a iniciar este viaje, cuando Gedeón fue desafiado a decir, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y ahora ve que te usaré como instrumento para liberar a mi pueblo. En ese momento, para iniciar ese viaje, él no solamente iba a tener una revelación de lo que Dios es, sino también una revelación de lo que hay dentro de él como consecuencia de la obediencia a ese viaje. O sea que es muy importante este viaje. Por lo tanto, quiero el día de hoy hablarte de 3 cosas elementales con las cuales inevitablemente tendrás que lidiar en este viaje. Si tú estás interactuando con Dios, si tú crees en Dios como el Dios Todopoderoso, sin duda hay un llamado en tu vida. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Si tú crees que Dios es real, inevitablemente tienes que lidiar con el hecho de que Dios es un Dios que interactúa con nosotros. Y la manera en la que Él lo hace es a través del llamado. Dios siempre llama a las personas. Hay un llamado en tu vida. Pero quiero compartir 3 cosas con las cuales inevitablemente tendrás que lidiar, interactuar en este viaje. Y es el título del mensaje el día de hoy. Fe, temor y lógica. Fe, temor y lógica. Y usted puede decir, pero pastor, esas palabras no van juntas. Esas palabras no son palabras que se mezclen entre ellas. Porque pareciera ser que temor es lo opuesto a la fe. El temor y la fe no se mezclan, es como el agua y el aceite, pastor. ¿Y qué me dice de la lógica, pastor? Es imposible pensar que la fe tiene que tener lógica, porque de lo contrario dejaría de ser fe. Si hay lógica. Quisiera a través de este mensaje poder ayudarte a lidiar con estas palabras, con esos 3 conceptos que inevitablemente todos tenemos que lidiar. Todo inicia con el llamado de Dios. Todo inicia con Dios hablándote a ti, llamándote a ti y buscando acomodarte en el lugar correcto. ¿Sí? El inicio, quisiéramos pensar que el inicio es Abraham. Cuando Dios se acerca a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero realmente Dios no inició ahí con eso de llamar a las personas. O sea, el que a Dios le preocupe dónde tú estás, no inició con Abraham. ¿Sabes dónde inició? Con Adán. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de la caída? ¿Recuerdan? Adán, Eva, ¿dónde están? O sea, en pocas palabras, Dios dice, presiento, Adán, que estás en el lugar incorrecto y te tengo que acomodar y poner en el lugar correcto. Inicia ahí. A Dios
Dios a cada uno de nosotros siempre nos encuentra, siempre, y Él es el que nos encuentra en el lugar incorrecto y nos llama a un viaje que nos pondrá en el lugar que Él quiere tenernos a cada uno de nosotros. Inició con Adán, continuó con Abraham. Cada uno de estos personajes Dios buscó. En inglés hay una palabra que me gusta y trato de encontrar, en español no la encuentro. Relocate. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? No, relocalizar, no. Restablecer, reposicionar. Me gusta esa. Dios está en el negocio de reposicionar. Dios encuentra a una persona en estas condiciones y dice, lo vamos a reposicionar. Dios encuentra a una persona acomodada en esta situación o en estas circunstancias y quiere reacomodarlo. Inició con Adán, fue con Abraham, con Jacob, con Moisés, con cada uno de estos hombres, mujeres que encontramos en la Biblia. Recuerda, Dios lo inició desde Adán, cada uno de ellos. No más que eso de reposicionar, a veces utilizamos diferentes nombres. Por ejemplo, a veces le llamamos sanidad. Sanidad es reposicionar. Un cuerpo que está donde no debe de estar, como no debe de estar, llevarlo a un lugar donde sí debe de estar. Eso es reposicionar. Uno que está enfermo a un lugar donde no está enfermo. Estás posicionado en una situación que te incomoda, que te trae dolor y que te trae dificultad, te vamos a reposicionar. ¿Qué les parece la palabra restaurar? ¿Será reposicionar también? Reposicionar. O sea que sanidad, restauración, transformación y la más grande de todas, salvación. Todas son en el mismo negocio de reposicionar. Porque estás en el lugar incorrecto, porque estás donde no debes de estar, porque estás en un lugar donde no produce vida, sino que produce muerte. Y Dios quiere reposicionarte. Todo eso inicia con el llamado de Dios. Dios llama a nuestras vidas para iniciar un viaje. ¿Están conmigo? El pueblo de Dios aquí en Josué 8 se encontraba en medio de este viaje donde Dios los estaba reposicionando en un lugar que producía muerte a llevarlos a un lugar que producía vida, de un lugar que agobiaba su espíritu a llevarlos a un lugar que les daba libertad a su espíritu. ¿Okay? Dios te está llamando a ti, a cada uno de nosotros. Si tú crees en la existencia de Dios, tenlo por seguro que estás interactuando con el llamado de Dios. A todos nosotros Dios nos ha llamado. ¿Sí? Pero quisiera ayudarte a que realmente creas que Dios te ha llamado. Porque a veces decimos que sí, pero realmente batallamos con el creer que Dios nos llamó a nosotros. Hace unos días tomé una decisión y quiero pedirles disculpas. Cancelamos el servicio el miércoles por temor de no poner a algunas personas en un predicamento por lo que el clima o la proyección del clima decía. Y después al siguiente día me llama alguien y me dice, quisiera pedirte disculpas por haber a lo mejor influido en tu decisión y que te haya causado azotes. Es más o menos la traducción que puede ser, azotes. O sea, de repente la gente llama para renegar, para reclamar, porque se canceló el servicio y es lo que sea, ¿verdad? Que no fue el caso. Le dije, no fue el caso. Yo no necesito que nadie venga y me dé azotes por mis malas decisiones. Yo lo hago solito. Antes de que alguien venga y me diga algo que yo hice mal o me regañe, yo ya me regañé. Ya me pegué a mí mismo, ya me azoté yo mismo. Nosotros somos muy buenos para eso. Por eso quiero animarte a que realmente entiendas que Dios quiere usar tu vida, que Dios te está llamando, que hay un llamado sobre tu vida. Porque nosotros somos muy buenos para decirnos a nosotros mismos, no puedes. Tú no necesitas que otra gente venga y te diga, ya estás muy grande para eso, no puedes hacerlo tú. No necesitamos que nadie venga. Nosotros mismos empezamos a desacreditarnos a nosotros. Empezamos a encontrar todos los defectos que tenemos y por los cuales no podemos hacer ciertas cosas. No necesitamos que nadie nos ayude. Por eso es que yo quiero ayudarte un poquito con esta idea de que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Porque yo sé que todos los que estamos aquí, en más de alguna ocasión, por lo menos yo, he cuestionado el llamado de Dios. Al decir, Dios, ¿qué viste en mí? Realmente me pregunto, ¿qué viste en mí que buscaste llamarme a mí? Y empiezan a surgir las inseguridades. ¿Qué voy a compartir yo con ellos? ¿Qué tengo que enseñarle yo a alguien de 50 años que puede ser mi papá o mi mamá?
¿Qué consejo le puedo dar? Vienen todas las inseguridades y no necesito que nadie venga aquí a causar duda en mí. Yo solo me encargo de hacer eso. Por eso quiero hoy ayudarte un poquito con ese conflicto que tenemos a veces de decir Dios quiere usarnos, Dios quiere llamarnos a nosotros. Porque la contraparte es decir, bueno, pues Dios me llamó porque ha de haber algo especial aquí. No es cualquier cosa. O sea, tiene que haber algo realmente bien aquí, o sea, algo con mucho conocimiento, mucha sabiduría, y empezamos a que la cabeza se puede crecer. ¿Sí? Entonces quisiera ayudarte con una de dos, tus inseguridades o a lo mejor el que se te vaya a subir la cabeza. Déjame decirte, el llamado de Dios para quitar un poquito de presión sobre ti no es exclusivamente pensando en ti. Cuando Dios te llama, no está pensando nada más en ti, en lo maravilloso que tú eres, en lo inteligente que eres, en lo fuerte que eres, en lo sabio que eres. No está pensando solamente en ti, en tu persona. Está pensando en personas a tu alrededor que necesitan tener acceso a lo que Él previamente puso en ti. Digo porque a veces nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos tan especiales como eso, y no es el caso. Cuando Dios nos llama a nosotros, no está pensando exclusivamente en nosotros y en lo especiales que somos. Miren, de Abraham se le dio una promesa muy bonita, que yo sé que la mayoría de nosotros nos gustaría decir, es mi promesa. Prácticamente se le dijo a Abraham, el que diga cosas buenas de ti, yo lo voy a bendecir. Y al que diga cosas malas de ti, yo lo voy a ¿qué? Maldecir. ¿Cuánto les gustaría tener esa bendición sobre su espalda? Que cuando alguien te esté criticando allá a tus espaldas de lejos, le empiece a dar un dolor aquí medio delgadito, el dolor aquí. Y que el dolor ese se les vaya cruzando todo el estómago y les salga por otro lado, para que cuando hablen cosas de ti digan, no puedo hablar mal de esa persona porque pasa. ¿Cuánto les gustaría tener esa bendición sobre su espalda? No les gustaría. Digan la verdad, cuando alguien les está criticando a ustedes, ¿no les gustaría que por lo menos algo les suceda ahí, que les recuerde que eres el hijo especial de Dios o la hija especial de Dios? Bueno, dentro de lo maravillosa que fue su bendición, en el capítulo 22, versículo 18, nos da un pequeño destello de esto que les estoy diciendo. Que no todo lo que Dios habla de nosotros, para nosotros, es exclusivamente para nosotros. O sea, cuando por tu cabeza empiezas a tener inseguridades de que Dios te pueda usar a ti o te pueda llamar a ti, ten esto en mente, que lo que Dios quiere hacer en ti, por ti, para ti, no es exclusivamente pensando en ti nada más. Dice de Abraham en el 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Ok. Esta maravillosa bendición que se le otorgó a Abraham, este llamado que Abraham recibió, no fue exclusivo para él. Había una necesidad. De su fruto de él, otras personas iban a ser bendecidos. Entonces, cuando tú estés en una situación en la que te sientas inseguro de lo que Dios puede hacer a través de ti, solo recuerda esto: no se trata nada más de ti. Hay gente que está dependiendo de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, que necesita escuchar, que necesita saber, que se necesita experimentar lo que ya Dios puso en ti. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, el llamado de Dios no es para hacerte especial, no es para hacerte sobrenatural, no es para hacerte poderoso, no es para hacerte esto. El llamado de Dios sobre tu vida es para que seas un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué son los instrumentos? Para ser usados. Entonces, cuando sientas que la gente te está usando a ti y reniegues por eso, regresa a este pensamiento. El propósito de tu llamado es para ser usado. Es que se aprovechan de mí. ¿Cuándo has escuchado tú que un martillo diga, es que te aprovechas de mí para martillar todos los domingos? No se quejan los instrumentos, solamente hacen la tarea que se les pidió. Tenemos un llamado nosotros, y el llamado no es para que seamos exaltados nosotros, es para ser usados. Si alguien te da crédito, gloria a Dios. Y si alguien no te da crédito, no importa, eres un instrumento en las manos de Dios. Mientras Él reciba la honra y la gloria, lo demás no importa. Ya hicieron que tirar al agua.
Ya me dejó sin agua. Yo sudando y con sed y se me cae el agua y se la llevan, y Dios mío. Escucha, el llamado de Dios no es pensado solamente en ti, es pensado en gente a tu alrededor. Y de repente a nosotros nos duele la cabeza y eso detiene el llamado de Dios. O de repente tenemos problemas y eso detiene el viaje. Quisiera llevarte conmigo y que me ayudes a imaginar este momento donde Dios se acerca a Moisés y le dice: Moisés, te voy a reposicionar, tengo un viaje para ti. Pero no creas que es porque quiero hacerte el gran líder y eso, no. Es porque necesito que mi pueblo sea liberado. Como consecuencia necesito un gran líder. Pero el enfoque principal no es lo que tú te vas a convertir, es lo que vas a producir para mí. Así es de que ya deja de renegar de tus fracasos. Ya deja de vivir opacado por tu pasado. Levántate y ve y libera al pueblo que necesita poder tener la oportunidad de vivir de una manera libre. Se acerca David. David, yo sé que estás acostumbrado a cuidar ovejas, pero esto no es lo que tú eres. Hay realeza en ti. Y aunque el viaje hacia el trono sea muy largo, necesito que puedas llegar ahí, porque necesito a alguien en el trono que me conozca, alguien en el trono que sepa lo que yo necesito, que sepa lo que yo valoro, alguien en el trono que sepa lo que es la alabanza y la adoración. Necesito a alguien ahí que a través del viaje entienda la revelación de quién soy yo y pueda cumplir con la tarea que yo lo llamé. ¿Sí ves? El punto, la razón del llamado de David no es para que fuera rey. Era porque el pueblo de Dios necesitaba un rey que acercara al pueblo a Dios y que trajera la revelación de lo que Dios es al pueblo. Hay un llamado en ti y hay gente que necesita que eso que Dios puso en ti pueda dar fruto, porque lo están necesitando. Yo me pregunto, si tú te preguntas, valga la redundancia, yo me pregunto, si tú te preguntas, ¿cuánta gente tiene el corazón roto esperando que tú aceptes el llamado de Dios? Me pregunto, ¿cuántos hijos sin padre están esperando que tú aceptes este viaje al que Dios te llamó, para que ellos puedan ser bendecidos como consecuencia de este viaje que emprendiste? Me pregunto, ¿cuántos matrimonios divorciados? ¿Se vale decir eso? ¿Cuántos divorcios están con el corazón roto esperando que aceptes el viaje, que aceptes el llamado, que inicies, que emprendas el camino? ¿Cuántas personas cautivas a tu alrededor siguen esperando que aceptes el desafío del viaje y que como consecuencia de eso ellos serán bendecidos? Me pregunto, ¿cuántas personas confundidas sexualmente están esperando que aceptes el viaje, que aceptes el llamado de parte de Dios, a lo que Dios te llamó? Que digas: Señor, entiendo que me encontraste aquí y percibo que me estás llamando acá. Ese proceso, esa ruta, ese viaje, la gente lo necesita en ti, porque es ahí donde realmente recibes la revelación de quién Dios es y lo que tú eres, y empiezas a producir el fruto para el cual fuiste llamado a producir. Si tú insistes en la existencia de Dios, no puedes despejar, no puedes despojar, no puedes desconectar el desafío del viaje al que Él te llama. Si tú insistes en que Dios es real, si para ti Dios es real, es inevitable que seas confrontado con un viaje, con un peregrinaje. Si tú insistes que Dios es un Dios vivo, inevitablemente tendrás que preguntarte a ti mismo qué es lo que Dios te está llamando a hacer, a dónde Dios te está llamando a ir, porque no habrá una sola persona que pueda tener un encuentro con Dios al cual no se le diga qué tarea tiene que hacer, hacia dónde tiene que caminar, qué es lo que tiene que hacer.
Ten la certeza que es así. Jesús dijo, si alguno quiere ser amigo mío, niéguese a sí mismo. ¿Eso dijo? Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere conocerme, o sea, para él, la única relación que había, la única conexión que podía haber con él era, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno está interesado en ir a la dirección a la que yo le estoy mandando, que yo voy a ir con él, ahí es donde inicia nuestra revelación de quién es Dios. No podemos conocer a Dios fuera del viaje. No hay tal cosa como decir, recibí la revelación de parte de Dios y estoy muy cómodo aquí donde estoy. No existe tal cosa. En el momento que tú tienes un encuentro con Dios, eres forzosamente invitado a emprender un viaje. Como Abraham, como Moisés, como David, como Gedeón, como Ana, como cada una de estas mujeres. Tienes que tener la fe para creerlo. Cree que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Pero la fe tiene algo interesante. Cada vez que la fe se presenta, llega alguien a quien no invitaron. Cuando la fe se manifiesta, junto con la fe llega alguien que no invitaron. Es como aquella persona que siempre sabe cuando tienes fiesta en tu casa. Tú no lo invitas, pero como que le llega el olor de las carnitas y le llega como que algo, como que el Espíritu lo revela y cuando menos piensas ya te cayó ahí. Así exactamente es. Cuando la fe se levanta, ¿sabes qué llega? El temor. Cada instancia en la Biblia donde se manifiesta la fe, aparece el temor. Hace un tiempo, si no me equivoco, nuestra hermana Norma mencionaba que en la Biblia se encuentran 365 veces una u otra forma de que Dios dice, no tengas temor, no tengas miedo. Yo me puse a investigar eso y encontré, yo me preguntaba, decía yo, cuando los predicadores decían, en la Biblia aparece 75 veces esta palabra, yo decía, ¿a poco la leyó toda la Biblia completa antes del mensaje para ver cuántas veces estaba ahí? ¡Wow! ¡Qué don impresionante! Pues no, hacían trampa. Hay un programa que tú pones la palabra ahí y te aparece, ¿cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia? Bueno, según este programa, más de 600 veces se encuentra una variación entre una u otra. No tengas miedo, no tengas temor, esfuérzate. Imagínate la cantidad de veces. Pareciera ser que cada vez que Dios viene y presenta a alguien el requisito de la fe y la fe se levanta, inmediatamente viene el temor y se para a un lado de la fe. Inevitablemente. Cada vez que la fe se manifiesta tendrás que lidiar ¿con qué? Con el temor. Cuando tú dices, sí creo que Dios tiene un llamado para mi vida, ¿qué crees que viene después? El temor. Pero Dios, vivo en una ciudad metropolitana, el caso de Abraham. Aquí tengo absolutamente todo. ¿Quieres que deje todo esto y me vaya de nómada? Iba a decir náufrago. ¿De nómada? ¿Quieres que deje todo esto y me vaya a simplemente imaginar a ver qué va a suceder? Claro que llega el temor. Es inevitable. En el momento que se levanta tu fe para decir, Dios hará algo sobrenatural en mi vida, viene inmediatamente el temor y se presenta delante de ti. Quisiera entonces hacerte una pregunta. Cuando llega este temor, cuando se manifiesta la fe y llega el temor, quisiera preguntarte, ¿será que el temor es algo justificado? ¿Se justifica el temor? Y después te voy a preguntar si el temor es algo bueno o no. Digo porque Abraham, Jacob, Moisés, pueblo de Israel, a todos ellos se les dijo, no temas. A Abraham se le dijo, no temas. A Josué se le dijo, no temas.
Moisés le dijo al pueblo, no temas. O sea que Dios te dice, haz esto, y luego te dice, no temas. La escritura que estábamos leyendo inicia precisamente con eso. Capítulo 8, versículo 1. Y Jehová le dijo a Josué, no temas. Quiero preguntarles si el temor es algo que se justifique entonces. ¿Se justifica el que tengamos miedo? ¿Se justifica? Si la Biblia lo repite más de 600 veces, a hombres como Abraham, como Moisés, ¿cuánto más nosotros necesitamos escuchar no temas? Porque el temor sin duda va a estar ahí. Entonces, ¿se justifica el temor? Claro que se justifica el temor. En esta instancia donde estamos leyendo nosotros, capítulo 8 de Josué, él abre y dice, no temas. ¿Okay? Ve, pelea contra esta ciudad, no temas. Y digo si se justifica, porque uno podría decir, ok, este es el pueblo de Dios. ¿Okay? Ya ahí es algo importante, no es cualquier cosa, es el pueblo de Dios. Eres un hombre o una mujer de Dios, es algo importante. Número 2, que le agrega valor a esto, es que este pueblo se encontraba en el viaje que Dios los había enviado, al viaje que Dios los había enviado, haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Yo diría, si soy hijo de Dios y estoy haciendo lo que Dios me pidió, sería imposible fracasar. Y sin embargo, en el capítulo 7, fracasaron. Entendemos entonces que ser hijo de Dios, hacer lo que Dios nos llama e ignorar y desobedecer a Dios trae consecuencias a nuestras vidas, porque eso fue lo que ellos hicieron. Eran el pueblo de Dios, nadie les quitaba que eran el pueblo de Dios, estaban haciendo lo que Dios les llamó, estaban conquistando la tierra que Dios les había dado, pero desobedecieron cuando Dios dijo, no tomen nada de esta primera ciudad, me pertenece a mí. Esa desobediencia los llevó al fracaso. Entonces Josué entendía que aún como hijos de Dios, aún obedeciendo su llamado, hay posibilidades de ¿qué? De fracasar. Les decía yo hace unas semanas que a nosotros se nos garantiza la victoria como hijos de Dios. ¿Lo creen? Pero el temor viene porque la victoria muchas veces tiene nombres que no nos agradan. Porque la victoria a veces viene en forma de ataúd. ¿Y a quién le gusta esa victoria? Pero Dios lo puede llamar victoria. La victoria a veces viene con la fachada de fracaso y duele el fracaso. Pero Dios lo puede llamar victoria. Entonces por eso es que viene el temor, porque realmente está la posibilidad de fracasar. Podemos fallar. Claro que es justificado el temor. Segunda pregunta, ¿es bueno el temor o no es bueno el temor? Si partimos del punto que en Salmos 111 dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Pudiéramos decir que es un buen temor, entendiendo que es un temor distinto. Estamos hablando del temor a lo que está enfrente. ¿Es bueno o es malo? Pudiéramos decir, depende. Les voy a dar los dos escenarios. En uno es bueno. Primer escenario. En el caso de este pueblo de Israel, en el capítulo 7, ellos menospreciaron al enemigo. O sea, no tuvieron miedo del enemigo. Porque si ellos hubieran tenido miedo del enemigo, ¿sabes qué hubieran hecho? Hubieran ido de rodillas a orar al Señor y decirle, Señor, este enemigo es muy grande, es muy fuerte. No creemos poder hacerlo nosotros mismos, pero como no tuvieron menor temor, ¿sabes lo que hicieron? Josué envía a unos espías, van a la tierra y observan que comparado con Jericó no había manera de que este pueblo fuera a derrotar al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué dijeron estos? No es necesario que mandes a todos los hombres de guerra. Con 3,000 que vayan es suficiente y con esos vamos a vencer. Esto lo encontramos en el capítulo 7. Y resulta que como menospreciaron al enemigo, ¿sabes qué hicieron? Bajaron la guardia. Y como bajaron la guardia, salieron con la cola entre las patas. ¿Okay? ¿Por qué es bueno el temor? Porque el temor está ahí para alertarte. El temor está ahí para que trabajes más fuerte. El temor está ahí para que te esfuerces. El temor está ahí para que dependas de Dios. Ese es algo que Dios puso en nosotros.
Y cuando el temor está ahí, tú no bajas la guardia. Imagínate, cuando empieza alguien del sexo opuesto a iniciar conversaciones contigo y no hay temor en ti de que eso pueda pasar a un lugar que no debería de pasar, ¿sabes qué haces? Bajas la guardia. Y empiezas a involucrarte en una conversación que lleva a terrenos oscuros, a terrenos complicados. Pero cuando hay temor, ¿sabes qué? Empiezas a identificar que de ahí pudiera salir un potencial problema para tu matrimonio. Entonces, cuando hay temor, lo que puedes decir, ok, ¿quieres ir a tomarte un café conmigo? Pues está bien, pues si quieres, invitamos a mi esposa y vamos los tres. Al fin y al cabo, a mi esposa le gustan los chistes que yo hago, a lo mejor hasta le gustan los chistes que tú puedas hacer. Como hay temor, no bajas la guardia, pero en el momento que tu temor se va, empiezas a actuar como que tú puedes, como que no hay necesidad. Y ese es un lugar peligroso para estar. Ese es el punto bueno del temor, porque es bueno que haya ese temor en ti para que te haga esforzarte. ¿Cuántos de ustedes recién casados tuvieron temor de si iban a poder proveer para su familia o no? Hombres. Yo recuerdo la primera vez que mi esposa durmió en mi casa conmigo, yo tenía todos los temores del mundo. Decía yo, wow, ya me cayó el 20. Cuando yo estaba en casa de mis papás, si entraba un ladrón, yo gritaba, papá, mamá. No importa que tuviera 24 años. Si hoy entra un ladrón a casa, no puedo gritar, papá, mamá. Tampoco puedo decir, levántate que viene un ladrón. Me tengo que levantar yo. Ir y proteger a mi familia. Y ese temor estaba ahí. Voy a poder proveer para mi familia. Ese temor causa que nos esforcemos, causa que trabajemos más duro. Es un temor sano. Pero cuando el temor no es sano, es cuando el temor se apodera de ti de tal manera que te paraliza y no puedes hacer lo que tienes que hacer. Ese no es un temor sano. Cuando viene el llamado de parte de Dios sobre tu vida y hay temor suficiente para que te esfuerces, trabajes duro, hagas todo lo que tú puedes hacer, es un buen temor. Pero cuando ese temor te paraliza y te deja ahí estático, escuchando el llamado de Dios, creyendo el llamado de Dios, pero no moverte por temor al fracaso, no dar un paso adelante por temor a lo que la gente va a decir o va a pensar de ti, ese temor no es bueno. Yo recuerdo de niño, yo creía, tenía la fe, tenía la certeza y la convicción de que yo sabía karate. Y mi primo le encantaba presumirme a mí. Entonces a todos les decía, yo tengo un primo que sabe karate, que acá, que allá. Entonces cuando alguien me preguntaba, yo muy humildemente les decía, yo no puedo ni negar ni aceptar eso. Y los dejaba así nada más. Bueno, pues un día alguien quiso saber si era cierto o no. Y ya yo rodeado de otros chamaquitos que querían ver sangre ahí, todo eso acá. Y yo les voy a ser bien honesto, yo creía realmente en mi corazón que yo sabía karate. Pero cuando empezó y ya vi las cosas que eran en serio, me dio miedo. ¿Sentí temor? Inmediatamente, como buen hijo de Dios, escuché que alguien dijo por ahí, no temas, yo estoy contigo. Y empecé a repetirlo. No temas, no temas, no temas, no temas. Y después de unas 20 o 30 veces que yo repetí no temas, me paré firme y con todo y miedo que todavía tenía, dije, pues, ¿sabes qué? Al mal paso darle prisa. Lo que ha de ser que sea de una vez. Y les presumo que yo gané esa batalla. Yo gané. El problema es cómo la gané. Porque mi manera de pegarle a él fue con mi nariz. Y luego cuando yo le quería pegar en la cara con la nariz, él ponía las manos. Entonces le terminé pegando con mi nariz a las manos de él. Entonces la gente no pensó que yo gané, pero yo en realidad yo gané. ¿Okay? Pero aprendí dos cosas ese día. La primera es, y quiero compartirla contigo. Nunca permitas que el temor impida que experimentes si lo que Dios dijo es cierto o no. Entiendo que hay temor. Dios tiene una palabra para ti y te dice esto. Y hay un temor por ese espacio de lo desconocido. Pero nunca permitas que ese temor a lo que ha de suceder, a lo que puedas fracasar, te mantenga del otro lado.
No importa si terminas fracasando, es mucho mejor que digas lo intenté Dios y no pude, a que te quedes y mueras con la duda de a ver qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho algo sobrenatural en tu vida o no. Es preferible que tengas una nariz rota entendiendo que fracasaste en tu intento de lo que creíste que Dios había hecho, al que te mueras con la incertidumbre de lo que pudo haber hecho Dios en tu vida si hubieras tenido el valor de, a pesar de tu temor, dado un paso hacia el frente. Miren que el valor y la valentía no es la ausencia de temor. Es, a pesar del temor, dar un paso al frente hacia el objetivo que Dios tiene para tu vida. Entonces aprendí a nunca permitir que el temor sea la razón por la cual yo no doy un paso al frente buscando experimentar la gloria de Dios sobre mi vida. Y lo otro que aprendí, y me lleva a mi tercer y último punto, es que la lógica no está peleada con la fe. Nosotros creemos erróneamente que la lógica y la fe no van juntas. O sea, que la fe es lo que sustituye a la lógica, que la fe sustituye y que la fe es más importante que la lógica. Pareciera ser que son enemigos y no van juntos. ¿A qué me refiero con la lógica? Me refiero a la razón, al entendimiento. Y yo entiendo que de repente encontramos versículos donde la fe sobrepasa la lógica. Pero escucha las palabras que estoy utilizando. Sobrepasa la lógica. No viola la lógica, sobrepasa la lógica. Son cosas distintas. La fe va más allá del razonamiento, lo entiendo. Por ejemplo, ¿cómo explicas, pastor, que el pueblo de Israel solamente le dio vueltas a los muros y cayeron? ¿Cómo explicas que no atacaron? ¿Cómo explicas que no fueron a golpear la pared? ¿Cómo explicas que no intentaron destruir la pared y simplemente cayeron? ¿Cómo explicas, pastor, que el mar rojo se abrió? ¿Okay? Entiendo que hay momentos en los que esta fe produce situaciones que rebasan la lógica. ¿Okay? Pero esos momentos no son siempre. La primera ciudad que Dios le dio al pueblo de Israel fue a través de esa fe que sobrepasa la lógica. ¿Pero qué crees? La segunda no fue así. La segunda, Dios echó mano de la lógica, de la razón, del entendimiento. En el capítulo 8, si tú sigues leyendo después del versículo 2, es más, pon el versículo 2, por favor. La última parte del versículo 2 nos da el inicio de la lógica. Dice, voy a leer el versículo 1 y luego el 2. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai su rey como hiciste con Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Mira lo que sigue después. Pondrás pues ¿qué? Emboscada a la ciudad detrás de ella. Dios le da a Josué una estrategia de guerra natural, lógica, que por cierto no es la única vez que se ha utilizado. Grandes hombres de guerra recurren a este tipo de estrategias en batallas militares. Le dice: esto es lo que vas a hacer. Agarra aproximadamente 5,000 hombres de guerra y envíalos a la parte de atrás de la ciudad en una emboscada, que estén ahí escondidos de una manera muy oculta para que no vayan a advertir al pueblo de lo que viene, de esa ciudad a la que iban a conquistar. Se quedan ellos atrás. Tú tomarás a los otros e irán por enfrente a atacar esta ciudad. Cuando los hombres de esa ciudad vean que tú vienes, ellos iniciarán la guerra contra ti, te saldrán a atacarte. En ese momento, mira lo que le dice: tú vas a retroceder como la primera vez cuando ellos empezaron a atacarte y te hicieron retroceder. Vas a retroceder. Ellos pensarán que te están derrotando. Una vez que los hayas sacado de la ciudad, los que están atrás escondidos entrarán y destrozarán la ciudad. Cuando eso suceda, entonces, en lugar de seguir corriendo y huyendo de ellos, retrocederás hacia la ciudad y entre los dos los destruirás completamente. Ese es un plan maestro de guerra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tú tienes fe que Dios va a hacer algo en tu vida,
La lógica no está peleada con eso. Al contrario, la lógica es parte elemental de esa fe que tú tienes. ¿A qué me refiero con lógica? La razón, el entendimiento. ¿Tú tienes fe que Dios va a hacer algo en tu vida? Enséñame el plan. No, pastor, por eso es fe, porque no necesito plan. No es así. Si tú crees que Dios te va a bendecir financieramente, ¿cuál es tu plan? Bueno, pastor, mi plan es diezmar y gastarme todo lo demás que tenga. Ese plan no funciona. Puedes diezmar el resto de tu vida, pero si esa es tu única estrategia para que Dios te bendiga financieramente, no va a funcionar. Miren, yo diezmé. Desde el momento que tuve mi primer trabajo hasta el día de hoy he diezmado. Y no voy a ser mentiroso y decir nunca le fallé a Dios. Varias veces le fallé a Dios. Por una o por otra razón no diezmé o no di. Pero déjame decirte que mi vida no cambió financieramente durante todos esos años mientras yo diezmaba. ¿Cómo está eso? Yo voy y diezmo y mi vida no cambia financieramente. ¿Sabes cuándo cambió mi vida financieramente? Cuando utilicé la lógica. Guarda un poquito. No lo gastes todo. Dios te va a bendecir financieramente. ¿Cuál es tu plan? Bueno, yo voy a dar, voy a bendecir, pero también voy a ahorrar. Y no solamente para un día malo, para un día de complicaciones que todos vamos a tener en nuestras vidas. Se dañan las cosas. Y no es porque Dios esté enojado, no es porque Dios esté castigando. Es porque cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no había donde comprar chanclas. Por eso les duraron tanto tiempo. Hoy sí hay donde comprar chanclas. Entonces ahorra, porque en un tiempo vas a necesitar chanclas nuevas. Ahorra porque en un tiempo se va a dañar algo en tu carro y vas a querer orar y Dios te va a decir, ahí hay un mecánico. Y vas a querer hablar lenguas al carro y Dios te va a decir, el carro no te entiende, pero ahí hay un mecánico. Lo que ahorraste la semana pasada, utilízalo para eso. La fe no está peleada con la lógica. Tú dices, yo creo que voy a vivir una vida saludable. ¿Qué es la lógica? Vete a McDonald's todos los días, échate tu hamburguesa y tus papas bien fritas, con un helado bien frío y con tu coca de 2 litros. Y tú sigues teniendo fe que vas a tener una vida sana. Porque tu fe va obviamente a doblegar la lógica. No funciona así. Si tú crees que Dios te va a bendecir con salud, aplica la lógica y deja de comer comida chatarra. Deja de comer cosas que te hacen daño. Pastor, es que la coca está muy sabrosa. Y más cuando la acompañas con una conchita o una dona. Con hielitos y el calor allá afuera. Pastor, ya apláquese. Vi por ahí un video de Morgan Freeman criticando a nosotros los hispanos. Dice, los hispanos los hispanos se comen 5 o 6 tacos en la noche con una coca bien grande, pero no pueden comer sandía porque les cae pesada. Tacotes, cocota, y eso sí no hay problema, pero la sandía me cae muy pesada en el estómago. Tu fe tiene que ir pegada con la lógica. ¿Tú crees que Dios te quiere dar un negocio? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es tu plan? Josué creía que Dios les iba a entregar esas tierras. Había un plan, una estrategia para conseguirlo. Dios te va a bendecir. ¿Cuál es tu plan? Realmente tienes que sentarte y decir, ok, yo gano tanto, tengo tantos gastos. Ay, pues con razón tengo que orar y pedir un milagro cada fin de semana porque gasto más de lo que gano. Hay un problema ahí. Se llega el fin de mes y estamos buscando un milagro. Hay un problema ahí. Entonces tienes que sentarte y decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Dios bendice eso. Dios bendice tanto la lógica que nos dio un libro que tiene reglas establecidas. En Deuteronomio capítulo 28 inicia diciéndoles, si obedeces, si escuchas mi voz y obedeces mis palabras y acatas mis mandamientos, dice, todas estas bendiciones te perseguirán. O sea que hay una lógica. Tú haces esto, recibes esto. Tú trabajas duro,
te esfuerzas y eres inteligente con el fruto de tus manos, lograrás tener para el día que ya no puedas trabajar. Y déjame decirte, aquí es donde Dios entra y va más allá de la lógica. Cuando te esforzaste, hiciste todo lo que tenías que hacer y aún así no te alcanzó, déjame decirte que hay alguien que mueve lo sobrenatural. Y ahí Él se manifiesta. Muchas veces Dios es tan lleno de gracia y de misericordia que aun cuando le desobedecemos, provee para nosotros. Pero no pienses que eso es lo normal, no pienses que eso es la norma. En su misericordia lo hace. Nos ha dado leyes establecidas para que podamos vivir sanamente. Nos dice qué comer y qué no comer, qué hacer y qué no hacer. La lógica dice que si tú crees que Dios te llamó a ministrar, la lógica dice que ciertas amistades no caben en ese camino. La lógica dice que ciertas costumbres no entran ya ahí. La lógica dice que ciertos hábitos no van con eso. La fe y el temor van juntitos. Y la lógica no se despega de los dos. Fe, temor y lógica. Ojalá y puedas permitir que Dios cambie tu perspectiva de la fe. El poder que tiene la fe. ¿Cuántos de aquí vamos a dejar de comer comida chatarra? Pastor, no me pida eso. Yo también lo hago. Y después de que me como una hamburguesa me siento sucio. Me siento usado. ¿En serio? Tenemos que nosotros aplicar la lógica a nuestra fe. ¿Tú crees que Dios es tu amo, tu Señor? La lógica dice que obedecerías sus mandamientos. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? La lógica indica que investigarías cómo es que Dios bendice a las personas. Cuando llegue el temor, no es que busques la ausencia de ese temor, es de que te aferres entendiendo que es Dios quien te llamó y entonces des un paso hacia adelante. Pero inclines tu rostro ahí donde estás. Si alguien necesita oración, quisiera hacer una oración y me ayudaran a los pastores. Quisiera que oráramos por el papá de nuestra hermana Rosy. ¿Ya lo transfirieron? Está en una situación complicada él, si pudiéramos orar para que Dios pueda obrar de manera poderosa. Hay mucha necesidad entre nosotros. En este viaje que hemos emprendido hay mucha necesidad. Necesitamos la fe para aferrarnos a este llamado de Dios sobre nuestras vidas. Entender que realmente podemos producir bendición a otras personas. Necesitamos lidiar con el temor que muchas veces nos agobia. Y necesitamos no despedir la lógica, sino al contrario, utilizar el razonamiento y la sabiduría que Dios nos ha dado para todo.